Todo cambió a las 3 de la mañana en el corazón de Caracas. Lo que voy a narrar a continuación no es una especulación de redes sociales ni un rumor de pasillo. Es la reconstrucción minuto a minuto de un evento que ha fracturado la cúpula del poder en Venezuela. Se ha filtrado la existencia de un archivo de audio, una grabación de exactamente 15 minutos de duración que llegó directamente al teléfono encriptado de Delcy Rodríguez. No fue una llamada diplomática, no fue una solicitud de negociación, fue una sentencia. Fuentes de inteligencia en Washington y disidentes dentro del propio Palacio de Miraflores confirman que el contenido de este audio ha desatado el pánico real, un miedo visceral que no habíamos visto ni siquiera durante los intentos de levantamiento militar pasados. Para entender la magnitud de esto, debemos visualizar la escena mientras Nicolás Maduro intenta mantener una imagen de control público, durmiendo bajo la protección de anillos de seguridad cubanos y sistemas antiaéreos rusos. Su vicepresidenta, la mujer que maneja los hilos financieros y políticos del régimen, recibió una comunicación que rompió todos los protocolos de seguridad. La voz al otro lado no era desconocida. Se trata de un enlace de alto nivel, una figura que conecta directamente con la nueva estrategia de presión de la Casa Blanca. Durante 900 segundos se detalló con una precisión quirúrgica no solo lo que Estados Unidos sabe, sino lo que ya ha ejecutado en silencio. El audio comienza con una lista. No es una lista de sanciones generales, sino de ubicaciones exactas, coordenadas de villas en Europa, números de cuentas en bancos de Turquía y Dubái, y lo más aterrador para el régimen, los nombres de los testaferros que hasta ayer se creían intocables. Aquí es donde la información se cruza con lo que hemos investigado sobre la nueva élite heredera del chavismo, esos hijos y familiares que viajan en jets privados y ostentan fortunas en el extranjero pensando que están a salvo, han sido expuestos en esta grabación. La voz en el audio le deja claro a Delcy Rodríguez que la inmunidad se ha terminado. Le dicen textualmente que cada movimiento financiero realizado en las últimas 72 horas ha sido monitoreado y congelado en tiempo real. Pero lo que realmente hizo temblar a la vicepresidenta no fue el dinero, fue la revelación sobre la seguridad física del círculo interno. El audio describe, con detalles escalofriantes, la posición actual de los 24 operadores de la unidad de élite que ya están en tierra. Sí, esos mismos operadores fantasmas de los que se ha hablado en susurros, fuerzas especiales compuestas por elementos occidentales y desertores de inteligencia local. La grabación le confirma a Rodríguez que el anillo de seguridad cubano ha sido penetrado. Le dan nombres de sus propios guardias de honor que ya están cooperando con la fuerza de extracción. La amenaza es clara y directa. El tiempo de la diplomacia se agotó y ha comenzado la fase de estabilización y recuperación forzada. En esos 15 minutos se desmorona la narrativa de que el régimen tiene el control. Se le informa que hay un reloj en marcha, una cuenta regresiva que no se detiene. Se hace referencia a la tecnología de seguimiento que llevan consigo sin saberlo, similar a la operación que permitió ubicar objetivos de alto valor en el Medio Oriente. La voz le advierte que la única opción sobre la mesa no es el exilio dorado, sino una entrega inmediata o enfrentar una extracción que no garantiza la integridad física de quienes se resistan. Delcy Rodríguez, al escuchar esto, sabe que no es un bluff, sabe que la inteligencia que poseen es tan precisa que mencionaron hasta el color de la carpeta que ella tenía sobre su escritorio en ese mismo instante. El pánico se apoderó de la oficina porque entendió que el enemigo no está en las puertas. El enemigo ya está dentro de la habitación, invisible, esperando la orden final. El segundo tramo de la grabación, que abarca desde el minuto 5 hasta el minuto 10, se adentra en el desmantelamiento financiero de la llamada nueva élite heredera del chavismo. La voz en el audio, con una frialdad que congela la sangre, comienza a recitar una lista de nombres que Delcy Rodríguez conoce perfectamente. Son los hijos, sobrinos y testaferros
directos de la cúpula, una generación que nunca empuñó un fusil en la revolución, pero que hoy vive en una burbuja de lujo obsceno financiada por el hambre del pueblo venezolano. El audio menciona con precisión matemática las estructuras corporativas en paraísos fiscales y las fundaciones sociales que funcionan como fachadas para el lavado de activos. Se le informa a la vicepresidenta que cada uno de estos jóvenes está siendo vigilado mediante sus propios dispositivos electrónicos y que sus movimientos en jets privados han sido registrados en una bitácora de vuelo que ya está en manos de la justicia internacional. La presión geopolítica se vuelve tangible en este punto del mensaje. Se menciona explícitamente la estrategia de estabilización, recuperación y transición diseñada por figuras clave en Washington como el secretario de Estado Marco Rubio. El audio le aclara a Rodríguez que el tiempo de las negociaciones circulares ha terminado. Ya no se trata de pedir elecciones libres, sino de gestionar la capitulación. La voz le explica que el sistema de sanciones ha pasado de ser una herramienta general a una cirugía láser. Se hace referencia a los contratos de oro y petróleo que el régimen ha intentado mover a través de canales oscuros en los últimos meses. La inteligencia estadounidense ha logrado penetrar el sistema de comunicaciones encriptadas de los operadores financieros en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, dejando al régimen sin su oxígeno económico vital. Un punto de quiebre en estos 5 minutos es cuando el audio menciona la situación de Diosdado Cabello. Se le revela a Delcy que el capitán no es tan intocable como ella cree. La voz afirma que Cabello tiene una diana en la frente y que su base de poder, aunque radical, es extremadamente prescindible para los intereses estratégicos actuales. Se le sugiere a la vicepresidenta que ella tiene una oportunidad de supervivencia política si decide entregar a las facciones más radicales del movimiento. Es un juego psicológico maestro, diseñado para fracturar la lealtad interna. La grabación detalla cómo la causa de narcotráfico por la que se le persigue a Cabello es la misma que pesa sobre Nicolás Maduro, pero que para ella todavía existe una pequeña ventana de salida si facilita el proceso de transición controlada. El audio también aborda el papel de los militares de alto rango. Se mencionan nombres de generales que, según la grabación, ya han establecido contactos secretos con agencias extranjeras. La voz le pregunta a Delcy si confía en el hombre que guarda a su espalda, revelando que incluso los anillos de seguridad más paranoicos tienen fisuras. Esta parte del mensaje busca desmoronar la confianza mutua dentro de Miraflores. Se le dice que la inmunidad que creen tener gracias a la protección rusa y cubana es una ilusión, ya que los intereses de estas potencias son pragmáticos y no dudarán en sacrificar a la cúpula venezolana a cambio de concesiones geopolíticas en otras regiones del mundo. Al llegar al minuto 10, la tensión alcanza su punto máximo. La voz menciona un objeto específico, un detalle que parece sacado de una novela de espionaje, pero que es una realidad técnica, un reloj que fue entregado a un miembro del círculo íntimo y que ha estado transmitiendo audio y ubicación en tiempo real desde el interior de las habitaciones más privadas del palacio. Delcy Rodríguez escucha cómo se describen conversaciones que ella consideraba absolutamente seguras, la sensación de estar siendo observada constantemente, de no tener un solo centímetro cuadrado de privacidad, es lo que finalmente la hace quebrar. El audio le recuerda que la tecnología de seguimiento que utilizan es tan avanzada que no necesitan estar cerca para saber exactamente qué está pensando y qué órdenes está dando. El mensaje es claro: el cerco se ha cerrado y el mundo está esperando su respuesta antes de que los últimos 5 minutos del audio se conviertan en una orden de ejecución operativa. El impacto del audio en el despacho de la vicepresidenta fue devastador. La grabación no terminó simplemente con una amenaza, sino con una demostración de poder tecnológico que dejó a Delcy Rodríguez sin capacidad de respuesta inmediata
Fuentes cercanas al palacio aseguran que tras escuchar los últimos segundos, se produjo un silencio absoluto que duró varios minutos. No se trataba de una simple interceptación telefónica. El periodista de investigación Gustavo Azócar ha revelado detalles cruciales sobre cómo la inteligencia extranjera logró infiltrar el círculo más íntimo del poder. La clave, según las investigaciones más recientes, radica en objetos de uso cotidiano que fueron entregados como obsequios de lujo, específicamente un reloj de alta gama que Nicolás Maduro portaba con orgullo. Este dispositivo no era solo una joya, era un caballo de Troya electrónico con capacidad para transmitir coordenadas satelitales y audio ambiental de alta definición, permitiendo que cada palabra susurrada en los pasillos de Miraflores fuera escuchada en tiempo real en los centros de comando de Washington. La narrativa de este documental se vuelve aún más oscura al analizar la respuesta táctica del régimen. Delcy Rodríguez, consciente de que su propia seguridad estaba comprometida, ordenó una revisión exhaustiva de todos los dispositivos electrónicos de su personal cercano. Sin embargo, el audio filtrado ya le había advertido que cualquier intento de contramedida sería inútil. La voz en la grabación le recordó que la tecnología utilizada pertenece a una generación de guerra electrónica que el G2 cubano ni siquiera puede detectar. La estrategia no es solo capturar o neutralizar, es desmoralizar. Se busca que cada líder chavista sienta que la persona que tiene al lado podría ser un informante o peor aún, que sus propios objetos personales son los que están dictando su sentencia. En este punto, la geopolítica entra en una fase de máxima fricción. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático en que el plan de estabilización, recuperación y transición no es una sugerencia, sino un decreto en marcha. Mientras el audio sigue resonando en las mentes de la cúpula, los 24 operadores de la unidad de élite conjunta continúan moviéndose en las sombras de Caracas. Estos profesionales de la extracción forzada no están allí para iniciar un conflicto armado a gran escala. Su misión es quirúrgica. La presencia de estos efectivos, sumada a la información financiera detallada sobre los hijos y familiares de la élite, crea un estado de parálisis administrativa. Los ministros y generales ya no se atreven a firmar documentos o dar órdenes por temor a que esas acciones sean usadas como evidencia en un futuro tribunal internacional. La filtración de este audio de 15 minutos también ha expuesto la fragilidad de las alianzas internas. Diosdado Cabello, al enterarse de que su nombre fue mencionado como una pieza prescindible, ha reaccionado con una paranoia incrementada, reforzando sus propios anillos de seguridad y distanciándose de las decisiones de los hermanos Rodríguez. Esta fractura es precisamente lo que buscaba la inteligencia estadounidense. Al exponer la vulnerabilidad de Delcy y la irrelevancia estratégica de Cabello, se está forzando un escenario de sálvese quien pueda. La pregunta que recorre los despachos de Caracas ya no es si el régimen caerá, sino quién será el primero en negociar para evitar el destino que el audio describe con tanta frialdad. El tiempo se agota y los planes de resistencia que pregonaba el chavismo se han reducido a unas pocas horas de incertidumbre total. Lo que estamos presenciando es el uso de la verdad como arma de guerra. No se necesitan bombas cuando se tiene la lista de las cuentas bancarias de los hijos de los generales. No se necesitan invasiones masivas cuando se puede demostrar que se tiene acceso al dormitorio presidencial. El audio filtrado es el certificado de defunción de la impunidad. Delcy Rodríguez sabe que cada segundo que pasa sin tomar una decisión es un segundo que la acerca más a la justicia. La tensión es tan alta que incluso los sectores más leales comienzan a dudar. El reporte de inteligencia indica que la moral de la Guardia de Honor ha caído a niveles históricos, ya que ellos mismos se sienten observados por una fuerza invisible que parece saberlo todo. La jugada maestra ha sido revelada y el jaque mate parece estar a solo un movimiento de distancia. Mientras la grabación de 15 minutos seguía reproduciéndose en el despacho de la vicepresidenta,
El contenido se tornaba más específico sobre el destino de los capitales que el régimen ha intentado ocultar durante 2 décadas. La Voz, con una autoridad indiscutible, comenzó a detallar la ejecución de la fase de estabilización y recuperación, un plan que no solo busca el cambio político, sino el retorno de los activos robados a las arcas del Estado venezolano. En este punto del audio se le informa a Delcy Rodríguez que las agencias de inteligencia financiera han logrado descifrar la arquitectura de las fundaciones sociales que servían como fachada para el movimiento de miles de millones de dólares. Ya no son solo suposiciones de periodistas de investigación, son registros bancarios precisos que vinculan a los hijos de la cúpula con propiedades de lujo en la Costa del Sol española, apartamentos frente al mar en Dubái y empresas de maletín en las Islas Caimán. La amenaza contenida en el audio es una verdadera guillotina financiera. Se le comunica a la vicepresidenta que la orden de confiscación inmediata ha sido firmada y que, en cuestión de horas, la llamada nueva élite, heredera del chavismo, verá cómo sus tarjetas de crédito son bloqueadas y sus cuentas congeladas en cascada. El mensaje es psicológicamente devastador. Se les dice que sus hijos, esos jóvenes que ostentan una vida de privilegios en el extranjero, mientras el país sufre, están siendo seguidos de cerca. No se trata de una amenaza de arresto inmediato en suelo extranjero, sino de algo mucho más sutil y efectivo, el aislamiento total. Se les comunica que han pasado a ser parias financieros internacionales sin posibilidad de mover un solo euro o dólar, sin que el sistema de alerta temprana de Washington se active. En este contexto, el audio hace una referencia directa a la gestión de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha liderado la estrategia de asfixia selectiva. La Voz en la grabación explica que la transición ya no es un proceso de diálogo entre iguales, sino una rendición administrada. Se menciona que el plan de recuperación incluye la toma de control de los activos petroleros y mineros que el régimen ha entregado a grupos irregulares y potencias extranjeras. El mensaje para Rodríguez es que su tiempo como administradora de la crisis ha terminado. Se le advierte que la estructura de poder que ella ayudó a construir es ahora su propia cárcel, ya que los mismos socios que ayer le juraban lealtad, hoy están buscando desesperadamente una forma de salvar sus propios capitales antes de que la red se cierre definitivamente. Lo más impactante de esta sección del audio es la mención detallada de los vuelos privados realizados por la élite en los últimos 30 días. La Voz recita las matrículas de los aviones, las horas exactas de despegue y aterrizaje y el contenido de los cargamentos que fueron transportados. Esto confirma que el cielo de Venezuela está bajo una vigilancia electrónica total, invalidando cualquier intento de escape de último minuto. Delcy Rodríguez escucha cómo se describen las reuniones secretas mantenidas en hoteles de lujo en Estambul, donde se intentó negociar la venta de lingotes de oro a cambio de criptomonedas. La Voz le informa que incluso esas transacciones supuestamente anónimas han sido rastreadas y que los compradores internacionales ya han sido notificados de las consecuencias de seguir operando con un régimen que ha sido declarado fuera de la ley internacional. La desesperación comienza a filtrarse en la reacción de la cúpula. El audio deja claro que no hay rincón en el mundo donde el dinero del chavismo pueda esconderse de la nueva tecnología de rastreo forense digital. Se les dice que la era de los testaferros ha muerto, porque ahora la inteligencia artificial puede cruzar millones de datos en segundos para encontrar el beneficiario final de cualquier operación. Para Delcy Rodríguez, el mensaje es una sentencia de muerte política y económica. Se le da a entender que ella es la responsable de decidir si la transición será un proceso ordenado que permita preservar su integridad física o si permitirá que el colapso financiero arrastre a toda su familia al abismo. El reloj sigue avanzando
y cada segundo de los 15 minutos del audio pesa como una losa sobre el futuro de la revolución bolivariana. En los minutos finales de esta grabación filtrada, la voz adquiere un tono de sentencia definitiva que trasciende el simple chantaje político. Se le comunica a Delcy Rodríguez que el tiempo de las advertencias ha expirado y que la fase operativa ha entrado en un punto de no retorno. La narrativa del audio se desplaza ahora hacia el corazón mismo de la estructura militar, revelando que el descontento no solo está en las calles, sino en los cuarteles que el régimen juraba controlar con puño de hierro. Se menciona explícitamente que en cuestión de 2 semanas, el panorama de poder en Venezuela podría dar un giro de 360 grados. No se trata de un golpe de Estado tradicional, sino de una implosión coordinada, donde los mandos medios, cansados de defender una cúpula que los sacrifica mientras viven la opulencia, han decidido dar un paso al costado para permitir la transición hacia la libertad total. La voz en el audio es tajante al diferenciar entre los ciudadanos que protestan por sus derechos y los llamados bochincheros o grupos de choque financiados por el régimen para sembrar el terror. A estos últimos, la grabación les envía un mensaje directo. Cualquier intento de agredir a la población civil o de sabotear el proceso de estabilización será respondido con una fuerza abrumadora que no permitirá abusos de ninguna manera. Se le advierte a la vicepresidenta que las unidades de élite ya tienen identificados a los cabecillas de estas bandas armadas y que su destino será la cárcel inmediata. El audio subraya que el estado de anarquía que el régimen ha utilizado como escudo ya no funcionará, porque hay un plan de control total diseñado para neutralizar los focos de violencia en menos de 72 horas una vez iniciada la fase final. Un punto de análisis profundo en este segmento es la mención al adoctrinamiento y a lo que la fuente describe como el lavado de cerebro de un sector de la población que ha sido forzado a vivir de migajas. La grabación le dice a Rodríguez que el nuevo gobierno de transición ya tiene planes concretos para integrar a estas personas en una economía real, eliminando la dependencia de las dádivas estatales que los mantienen en la miseria. Se habla de un país donde el 100% de la libertad no sea solo un eslogan, sino una realidad palpable. Esta parte del mensaje busca socavar la última base de apoyo del chavismo, demostrando que incluso para los más leales al proceso existe un futuro mejor fuera de la sombra de Nicolás Maduro. La presión sobre el propio Maduro alcanza niveles asfixiantes en estos minutos. La voz revela que el presidente, al verse acorralado por los informes de inteligencia que confirman la veracidad de la infiltración, está comenzando a dudar de sus aliados más cercanos. El audio sugiere que Maduro ya sabe que tenemos razón, refiriéndose a los analistas y estrategas que le advirtieron sobre la fragilidad de su seguridad. La grabación detalla cómo las ratas del gobierno, como se refiere textualmente a los funcionarios corruptos, están preparando sus rutas de escape, pero se les recuerda que no hay refugio seguro cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad y robos masivos al Tesoro Nacional. Finalmente, el audio aborda la necesidad de una acción inmediata. Se le pide a la vicepresidenta que considere si quiere ser recordada como la mujer que facilitó el fin de la pesadilla o como parte de los escombros de un sistema colapsado. Se hace referencia a iniciativas legislativas y de apoyo internacional que ya están listas para ser ejecutadas, asegurando que el respaldo para una Venezuela libre es total y que no se detendrán hasta completar el objetivo. La tensión en el despacho de Delcy Rodríguez tras escuchar estas palabras es la representación misma de un régimen que se sabe vencido, pero que aún no se atreve a admitirlo ante el mundo. El cronómetro está en cero y la orden de ejecución parece ser solo cuestión de un último suspiro en esta trama de alta traición y redención nacional. El audio de 15 minutos termina con un silencio sepulcral,
que pesa más que cualquier palabra pronunciada anteriormente. La conclusión de este mensaje filtrado no es un simple adiós, sino una sentencia de carácter histórico que marca el inicio del fin para la estructura de poder en Venezuela. Se le comunica a Delcy Rodríguez que el proceso de estabilización y recuperación no es una promesa vacía, sino una maquinaria en movimiento respaldada por la voluntad de millones de ciudadanos y la firmeza de la comunidad internacional. La voz en la grabación aclara que, mientras ella escuchaba estos 900 segundos de revelaciones, las plataformas digitales y los medios alternativos ya estaban activando los mecanismos para la recolección masiva de firmas. Este esfuerzo ciudadano, similar al que impulsó la Ley de Veteranos, busca legitimar ante los organismos globales la necesidad de una intervención quirúrgica para restaurar el orden democrático y la libertad total. La narrativa de este documental llega a su punto culminante al analizar el impacto psicológico del reloj de Nicolás Maduro. Según las investigaciones del periodista Gustavo Azócar, ese dispositivo no solo fue la llave que abrió las puertas de la privacidad del palacio, sino que se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad absoluta del régimen. La voz le recuerda a la vicepresidenta que la inteligencia tecnológica ha superado cualquier barrera física. Se menciona que el 100% de la libertad es el único objetivo aceptable y que no habrá espacio para negociaciones que permitan la permanencia de figuras vinculadas a crímenes de lesa humanidad. La advertencia es clara: el tiempo de los bochincheros y de los grupos de choque ha terminado, y cualquier intento de reprimir la voluntad popular será enfrentado con una respuesta coordinada que ya está posicionada en puntos estratégicos del país. En estos últimos minutos, el audio hace un llamado a la reflexión sobre los 26 años de conflicto que han desangrado la nación. Se le dice a la cúpula que la estrategia de Washington, bajo la dirección de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, es una realidad irreversible. Se menciona que la transición ya cuenta con el apoyo de sectores internos que han decidido dejar de ser cómplices del saqueo sistemático de los recursos del Estado. La grabación finaliza con una nota de esperanza para el pueblo venezolano, asegurando que los planes para la reconstrucción económica y la integración de aquellos que fueron adoctrinados están listos para ser ejecutados. El mensaje para Delcy Rodríguez es que la historia la juzgará por su decisión en estas horas críticas: facilitar una salida pacífica o ser arrastrada por el colapso inevitable de un sistema que ya no tiene dónde esconderse. El cierre de la transmisión deja un ambiente de tensión eléctrica en el despacho vicepresidencial. El audio filtrado ha cumplido su misión de fracturar la confianza interna y demostrar que el enemigo no es una fuerza externa lejana, sino una presencia constante y tecnológicamente superior que conoce cada secreto del régimen. La era de la impunidad ha sido herida de muerte por 15 minutos de verdad incuestionable. Mientras Caracas amanece con la noticia de esta filtración, el mundo observa cómo las piezas del tablero geopolítico se mueven hacia un desenlace definitivo. La libertad de Venezuela, esa que fue arrebatada y convertida en una moneda de cambio, parece estar finalmente al alcance de una ciudadanía que se niega a rendirse. El reloj ha dejado de marcar el tiempo del régimen para empezar a contar los segundos de una nueva era de justicia y soberanía real.